Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y le vamos a hablar sobre la historia de la contabilidad y tipos de sociedades en el Ecuador. Bueno, mi nombre es Alberto Benavides y como primer punto tenemos lo que es las etapas clave de la historia de de la contabilidad global. Bueno, tenemos como primer etapa clave lo que es la antigüedad. Bueno, los tres puntos claves que yo investigué de la edad antigua, bueno, tenemos como primero los registros contables. Se utilizaban tablillas de barro, piedras y papiros para anotar intercambio de bienes, especialmente en civilizaciones como la Mesopotamia, Egipto y Roma. También tenemos como segundo punto clave que control de bienes y tributos. La contabilidad servía para administrar impuestos, inventarios y comercio, principalmente el Estado o templos. Como tercer punto clave, el uso de símbolos y escritura. Se introdujeron números, unidades de medida que facilitaron el registro de las operaciones económicas. Bueno, como otro punto clave de la Edad Media, de los tres puntos clave de la Edad Media, tenemos lo que es el auge del comercio europeo. Con el crecimiento de ferias y rutas comerciales, surge la necesidad de llevar cuentas más organizadas entre los banqueros y mercaderes. Como otro punto, tenemos que los primeros libros contables aparecen registrados como el debe y haber, además de los primeros auditores que revisaban los libros. Como otro punto también de la Edad Media, la transición hacia la contabilidad moderna, que se sientan las bases del sistema contable actual con el uso de monedas estables y técnicas de registros más precisas. Bueno, y como renacimiento. Primer punto clave que en esa época se establece el método de la partida doble, base del sistema contable actual, gracias a los aportes de Fray Luca Pacioli de 1494. Como otro punto tenemos el desarrollo del comercio y la banca. El auge comercial en ciudades como Valencia y Florencia impulsó la necesidad de registros contables más precisos y ordenados para controlar las operaciones financieras. Y por último punto, de la etapa clave. La contabilidad pasa de ser una política empírica a una disciplina científica, con libros, normas y principios que se comienzan a enseñar y difundir en Europa. Hola. Eh, bueno, mi nombre es Josué Tipul y voy a hablar sobre los tres puntos, que en este caso tenemos revolución industrial, surgimiento de la contabilidad de costos. Bueno, durante la revolución industrial entre el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, aparecieron las grandes fábricas y empresas manufactureras, que en este caso hacía un cambio completamente de la forma de llevar los registros contables. Las empresas necesitaban controlar los costos de producción, calcular cuánto costaba fabricar cada producto y manejar correctamente los inventarios de la materia prima y el producto terminado. Así como la contabilidad, así nació la contabilidad del costo en una rama fundamental que permitió a los empresarios conocer la rentabilidad y optimizar sus recursos. También tenemos edad contemporánea, y en este caso tenemos la profesionalización y normativa, y que en este caso en el siglo XIX la contabilidad empezó a profesionalizarse, buscando escuelas y corrientes teóricas como la personalista, la del valor o la de jurídica, que buscaban entender mejor la naturaleza de las cuentas. Además, necesitaban que se comenzaran a estudiar los principios contables. Aparecieron conceptos como la depreciación y la amortización y se introdujeron métodos más avanzados como el libro diario y mayor único. Con la llegada de la mecanización contable, los registros se volvieron más precisos y eficientes, en este caso marcando el inicio de la contabilidad moderna. También tenemos lo que es el nuevo milenio, que es la globalización y era digital. En este caso, en el siglo XXI, la contabilidad entregó una etapa de la globalización digital, digitalización. Se implementaron las normas internacionales de información financiera, actadas por muchos países, incluido Ecuador. Estas normas buscaban unificar las informaciones financieras para que sus empresas sean más transparentes
y comprobables a nivel mundial. Además, la tecnología digital ha transformado la forma de registro y analizar la información contable, haciendo los procesos más rápidos y confiables. Gracias. Hola, soy el estudiante Isaac Chango Luisa Pastuña Freddy. Yo les voy a hablar acerca de lo que es la historia de la contabilidad en el Ecuador. Como primera etapa tenemos lo que es la etapa precolombiana. Eh, Abrieron una de las puertas a la contabilidad, como fueron, cómo se ayudaban a través de registros de sus transferencias, a lo que utilizaban tablillas de barro o también piedras. También las comunidades indígenas utilizaban métodos simples como era el trueque o la memorización de cantidades. O sea, ellos memorizaban todo lo que tenían para así no olvidarse. También tenían lo que eran registros del quipus, que era un complejo sistema de cuerdas de algodón de lana con nudos de colores utilizados como herramientas de registro y memoria. También tenemos lo que es la etapa de la conquista. Con la llegada de los españoles, los nativos empezaron a registrar tribus al virrey mediante dibujos y escritos sencillos. Las expediciones de Pizarro y Almagro en 1524 dieron paso a una administración más formal, centrada en el control de recursos y producciones comunales, ya que cuando ellos llegaron en cada comunidad, como ellos veían que había oro, ellos empezaron a hacer, empezaron a tener una mayor administración de todo lo que ellos iban conquistando. También se establecieron las primeras encomiendas donde las cuenta era la cantidad que el tributo de una especie o trabajo que los indígenas debían de entregar al encomendado. También tenemos lo que es la etapa colonial, en donde con la llegada de los españoles introdujeron lo que eran métodos contables europeos, especialmente los utilizados en España. También se optó el sistema de la partida simple, que posteriormente la partida doble para registrar operaciones en comerciantes. También se crearon los primeros libros contables en papel y balances de cuentas en instituciones religiosas y comerciantes para tener mayor rigurosidad de lo que se iba recogiendo en todas las comunidades indígenas y de cuánto oro se iba ganando y de cuánto oro se quedaba aquí y cuánto oro se le mandaba a España. Gracias. A continuación, mi compañera. Yo soy la estudiante Ariadna Nieto y yo les voy a hablar sobre la etapa republicana. Cuando hablamos de la época republicana, vemos que la contabilidad en Ecuador refleja muy bien los cambios económicos que el país iba viviendo. Por ejemplo, uno de los primeros momentos importantes fue el que se llama el periodo primario exportador, alrededor de 1964. En ese tiempo desapareció el Huasipungo y la economía empezó a enfocarse más en el comercio, la industria y la construcción. Aunque la teoría contable y la práctica no siempre estaban totalmente alineadas, el país seguía muy influenciado por el capital financiero internacional. Y la contabilidad básicamente registraba cómo se movía la economía en esos sectores. Después vino la industrialización por sustitución de importaciones en la década de los 60. Esto significó cambios muy grandes. Se hizo una reforma tributaria que eliminó más de 1.000 impuestos provisionales y cantonales. Antes los gobiernos locales podían poner todo tipo de impuestos y tasas, lo que hacía muy complicado llevar las cuentas. Con la centralización, la contabilidad empezó a reflejar la realidad económica de manera más clara. Luego, en la etapa llamada reprimarización modernizada, la contabilidad fiscal, tributaria y financiera se fortaleció mucho. La privatización de empresas públicas y la reorganización del gasto público hicieron que los registros fueran más precisos. Además, empezaron a reflejar inversiones de materias primas para exportación, no solo las operaciones internas de dinero. Esto permitió que la contabilidad mostrara también cómo Ecuador se relacionaba con el comercio internacional. Finalmente, en enero del año 2000, Ecuador adoptó
oficialmente el dólar estadounidense como moneda nacional, reemplazando al sucre. Este cambio impactó directamente en la contabilidad del país, afectando las funciones esenciales de reserva de beneficios, unidad de cuenta y medio de pago. La contabilidad tuvo que adaptarse a esta nueva realidad, garantizando que las empresas mantuvieran un control adecuado de sus operaciones y estado financiero bajo la misma moneda, bajo la nueva moneda. En el siglo XXI hasta la actualidad, desde el 2000 hasta hoy, la contabilidad en Ecuador se ha modernizado de manera significativa. La dolarización impulsó la actualización de los registros contables y la implementación de sistemas más eficientes. Durante este periodo, el país ha adoptado las normas internacionales de información financiera, lo que permite que los registros contables cumplan con estándares internacionales y sean comparables con los de otros países. Por otro lado, se fortalecieron las instituciones encargadas de supervisar la contabilidad, como la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la Contraloría General del Estado, asegurando que las empresas cumplan con las normas nacionales e internacionales. Hoy en día, herramientas como la auditoría, los presupuestos y el análisis de rentabilidad son fundamentales para medir la eficiencia y la sostenibilidad de las organizaciones en un contexto cada vez más globalizado. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Diana Barriga y hoy voy a explicar 3 de los 6 tipos de sociedades que están reconocidas por la Ley de Compañías del Ecuador, las cuales son la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita en sus 2 variantes que pueden ser simple o dividida por acciones, y la compañía de responsabilidad limitada. Cada una tiene diferentes niveles de responsabilidad y reglas según la relación entre sus socios. En primer punto tenemos la compañía en nombre colectivo. Este tipo de sociedad es una de las más tradicionales y está regulada en el artículo 36 de la Ley de Compañías. Se forma entre 2 o más personas naturales que deciden asociarse para realizar una actividad económica. Lo más importante es que todos los socios responden con todo su patrimonio si la empresa llega a tener deudas o problemas financieros. Esto significa que si la compañía no puede pagar, los socios deben hacerlo con sus propios bienes personales. El nombre de la empresa incluye el nombre de 1 o más socios y para crearla se necesita una escritura pública que luego debe aprobar un juez civil, publicarse en la prensa e inscribirse en el registro mercantil. Así lo mencionan los artículos 37 y 38. Además, el artículo 43 indica que no hay un capital mínimo exigido por la ley. Este tipo de sociedad se usa normalmente cuando hay mucha confianza entre los socios, como en negocios familiares o pequeños emprendimientos. En segundo punto, tenemos la compañía en comandita, que puede ser simple o dividida por acciones. La compañía en comandita está descrita en el artículo 59. Aquí hay 2 clases de socios con roles diferentes: los comanditados, que administran la empresa y responden ilimitadamente por las deudas, y los comanditarios o accionistas que solo responden hasta el monto de soporte. Esto permite combinar personas que tienen experiencia o tiempo para administrar con otras que solo aportan dinero al negocio. Cuando la comandita es dividida por acciones, el capital de la empresa se representa en acciones, como en una sociedad anónima. El proceso de creación también se hace mediante escritura pública y debe publicarse e inscribirse en el registro mercantil, según el artículo 61. No se exige un capital mínimo de acuerdo con el artículo 62. En la práctica, este tipo de compañía es útil cuando se necesita inversión, pero los inversionistas no quieren involucrarse directamente en la administración. El último punto que voy a tocar es la compañía de responsabilidad limitada. Esta es una de las formas más comunes de empresa en Ecuador. Está regulada entre los artículos 92 y 97 y se forma con un mínimo de 2 socios y un máximo de 15. A diferencia de las anteriores, los socios aquí solo responden hasta el valor que aportaron al capital. Es decir, si la empresa tiene deudas, los socios no arriesgan su patrimonio personal. El capital se divide en participaciones, no en acciones, y estas no pueden negociarse libremente, lo que da más control sobre quién entra o sale de la sociedad.
La constitución también se hace mediante escritura pública inscrita en el registro mercantil, según los artículos 93 y 96 de la Ley de Compañías. Esta forma de compañía es muy usada por negocios pequeños o medianos, porque brinda seguridad a los socios y una estructura sencilla de manejo. Para concluir con estos tres tipos de sociedades que expuse de momento, muestran distintas formas de organización empresarial en el país. La diferencia principal está en quién asume la responsabilidad y en cómo se divide el capital. Elegir una u otra depende del tipo de negocio, del nivel de confianza entre los socios y de la seguridad que busquen frente a los riesgos. A continuación, mi compañero. Yo soy Johnny Suárez y a continuación hablaré de los últimos tres tipos de sociedades reconocidas por la legislación ecuatoriana según lo que establece la ley de compañía. Entre estas están la compañía anónima, la compañía de economía mixta y la economía de acciones simplificadas, conocida como SAS. Comienzo por la compañía anónima. Este tipo de sociedades se caracteriza por su capital, porque su capital está dividido en acciones y los accionistas responden únicamente a lo que han aportado. Es decir, si la empresa tiene deudas o pérdidas, los socios ponen en riesgo su patrimonio personal. Además, puede formarse una asociación de manera electrónica, lo que lo hace más accesible, según el artículo 147 de la Ley de Compañía. Una compañía anónima puede constituirse incluso con un solo accionista. No se exige un capital mínimo legal, pa- pero la ley señala que al momento de la constitución debe estar suscrito y pagado al menos el 25% del capital. En cuanto a su creación, los artículos 144 y 148 indican que puede hacerse mediante escritura pública o documento privado con firma electrónica y siempre debe inscribirse en el registro mercantil o la superintendencia de compañía. Este tipo de sociedades es ideal para empresas grandes o negocios que buscan atraer inversión mediante la emisión de acciones. La segunda compañía es la compañía de economía mixta, que combina la participación del Estado con la del sector privado. Su objetivo principal es desarrollar actividades de interés público o estratégico, como infraestructura, energía o servicios básicos. Según el artículo 308, debe estar formada por al menos una entidad pública y una persona natural o jurídica privada. Este artículo 310 aclara que se establece un monto mínimo de capital, pero el Estado o entidades públicas deben tener una participación no menor al 51% del capital suscrito y pagado. Esta figura permite que el sector público y privado trabajen juntos en proyectos importantes para una nación. Para constituirla, el artículo 311 y 312 señalan que se necesita una escritura pública aprobada por el organismo estatal correspondiente, por ejemplo, el Ministerio de Economía, y luego debe inscribirse al registro mercantil y a la superintendencia. Es una sociedad que combina eficiencia empresarial con fines sociales. Por último punto tenemos a la Sociedad por Acciones Simplificadas, o SAS, introducida en el Ecuador con la reforma de compañías en el año 2020. Este tipo de sociedad es mucho más moderna, flexible y creada para impulsar el emprendimiento. Según la sección agregada con esta reforma, puede ser constituida por una persona, ya sea natural o jurídica, o por varios socios. Entonces establece un capital mínimo y su gran ventaja es que no necesita escritura pública, ya que basta con un documento privado inscrito con el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañía. Además puede constituirse completamente en línea. Sin embargo, la ley también establece que no puede emitir valores en el mercado público. Es decir,
no puede cotizar en la bolsa. La SAS es muy utilizada por emprendedores y pequeñas empresas porque ofrece una agilidad bajo costo de constitución y menos trámites legales. En conclusión, estas tres últimas figuras tienen finalidades diferentes. La compañía anónima busca atraer inversionistas mediante acciones. La compañía de economía mixta promueve la coordinación entre el Estado y los privados en proyectos de interés público. La SAS ofrece una alternativa moderna y práctica para los negocios. Cada una se adapta a las necesidades del tipo de empresa que se desea crear y todas están reguladas por la ley de compañía del Ecuador.